raíz de las peticiones de los oyentes que hemos llegado hasta el trastorno del déficit de atención por hiperactividad, porque son varios los que nos han pedido que en la sección de psicología hablásemos de esta dolencia crónica que afecta nada menos que a entre el 4 y el 6% de los niños españoles. Ahora vamos a saber si es una cifra significativa, pero lo que sí que es cierto es que estas siglas, el TDAH, están rodeadas de, sobre todo, gran desconocimiento. Todos hemos oído hablar de esos niños inquietos, de niños que se mueven más, incluso a veces escuchamos ese típico antes eran niños movidos y hoy son niños que necesitan medicación. Bueno, pues todo esto esconde una serie de mitos, esconde una serie de tópicos que queremos aclarar aquí en Es la Mañana, y para eso nos hemos puesto en contacto pues con los auténticos expertos en TDAH. Por un lado hemos querido llamar a la Federación Española de Asociaciones, la que engloba a todas las asociaciones españolas que orientan a los padres y a los pacientes sobre esta dolencia. Es Fulgencio Madrid, su presidente. Don Fulgencio, bienvenido, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por llamarnos. Y también tenemos a Javier Quintero, él es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor, es especialista en esta dolencia y además es director de Psiquis. Son dos centros que hay en la Comunidad de Madrid en los que ustedes pueden consultar sobre lo que ocurre cuando un niño o un adulto también, porque ahora nos lo van a explicar, es diagnosticado de TDAH. En primer lugar, Fulgencio, le quiero preguntar, yo no sé cómo referirme al TDAH, no sé si es enfermedad, no sé si es patología, no sé si es dolencia, y lo que sí que sé es que tiene que ver con la psiquiatría antes que con la psicología. ¿Es así? Bueno, realmente los términos dolencia, patología, enfermedad, yo creo que son maneras de nombrar un mismo fenómeno. La enfermedad mental quizá todavía tiene una carga de estigma Sí. y la salud mental es un tema en el que todavía nuestra sociedad de alguna manera tiene mitos que no se acompasan con la realidad. Es un trastorno y por tanto es una dolencia, una enfermedad o una patología que afecta a la salud mental, ¿no? Uh-huh. Ayuda mucho saber que hay asociaciones que se dedican a esto y que hay además una federación. ¿En qué consiste su trabajo? Todos los padres que nos están escuchando y que han sido ya diagnosticados sus hijos o que están en ese proceso de diagnóstico, ¿cómo les ayudan ustedes? Bueno, ayudamos a dos niveles. Como federación lo que hacemos es ayudar directamente a las asociaciones, fomentamos el que nazcan y tengan recursos las asociaciones que pueden dar atención directa a las personas afectadas y a sus familias. También sensibilizamos en general a la sociedad y colaboramos con las administraciones públicas en el nivel del Estado español, ¿no? Uh-huh. A nivel de los ministerios, a nivel de salud, de sanidad, de asuntos sociales, de educación y también con el Parlamento estatal. Las asociaciones en el territorio que tienen ámbitos diversos, hay asociaciones locales, provinciales, de diferentes ámbitos territoriales, se encargan también de atender directamente a las personas afectadas, realizando actividades como escuelas de padres, asesorando también cuáles son los caminos para obtener un diagnóstico fiable, un tratamiento adecuado, sea dentro del sistema público y dentro del sistema de salud también en el ámbito privado y finalmente pues también en ese nivel sea autonómico, sea local, también colaboran con las administraciones, fundamentalmente las administraciones educativas y como digo también de servicios sociales. Porque estamos hablando de una enfermedad que se trata desde el Ministerio de Sanidad o estamos hablando del Ministerio de Educación o deben ser ambos. Bueno, realmente el tratamiento, luego lo explicará el doctor Quintero más precisamente, el tratamiento del TDAH es un tratamiento que se caracteriza por ser multimodal, tiene varias patas que a veces
se utilizan todas conjuntamente y a veces solo una parte. Hay una parte que es el tratamiento farmacológico que se impone o se prescribe cuando el psiquiatra o el profesional de la salud, el médico, lo ve adecuado por las características del paciente y las características que tiene el trastorno en su persona. Y luego hay otra parte que es una parte de acercamiento psicológico que también tiene un papel muy relevante. Es una terapia fundamentalmente cognitivo-conductual, es ayudar a desarrollar estrategias a la persona que padece el trastorno, enseñarle cuáles son sus déficits y cómo puede la persona también ayudar a compensarlos. Y luego hay otra parte del tratamiento que es en niños y adolescentes, que es la parte pedagógica, que realmente la escuela, los centros educativos siempre están presentes. Puede ser que en determinados chicos o chicas no sea necesaria la utilización de medicamentos, pero en cualquier caso siempre será necesario que la escuela, el sistema educativo, les dé la respuesta adecuada, ¿no?, a su manera de aprender y a las dificultades que tienen en el proceso de aprendizaje, igual que sucede también en la familia, que es otro pilar fundamental del tratamiento. Los padres, los hermanos, la familia tienen un papel muy importante y deben de conocer muy bien el trastorno, las pautas educativas de manejo de conducta y sobre todo cómo apoyar a personas que tienen este déficit. Hablamos ahora con el psiquiatra Javier Quintero. Javier, bienvenido. Hola, buenos días. Quiero preguntarle por el momento en el que el niño empieza a comportarse de forma, digamos, diferente, porque estos niños es verdad que tienen una serie de comportamientos que afectan además a su vida, sobre todo estudiantil, porque es el ámbito en el que los niños suelen pasar mayor tiempo. ¿Y cómo se desarrolla todo ese proceso desde que un padre o un maestro alerta de que algo está pasando hasta que llegan a ustedes, a los psiquiatras? Porque en algunas ocasiones se convierte en un proceso larguísimo que incluso no llega a ninguna parte y que acaba desesperando tanto a las familias como al propio paciente. Sí, eso la verdad es que es una pena, porque es un trastorno, como bien decía don Fulgencio, que bien organizado y con un buen abordaje desde lo más precoz posible, desde luego, el pronóstico de esos pacientes es fantástico. Cuando me preguntaba Isabel por el inicio del problema, pues realmente nos encontramos muchas veces con un inicio desde prácticamente lo preescolar. ¿Quiere decir esto que en lo preescolar hay que hacer algo? Realmente observar. Realmente es distinto. Lo preescolar estamos hablando de 3, 4, 5 años. 4, 5, 6 años, sí. Realmente el salto importante, digamos los saltos, tanto desde el punto de vista evolutivo como también desde el punto de vista educativo, es el inicio de la primaria y luego el salto a la secundaria, que son los dos momentos quizás más complejos. Los grandes cambios. Efectivamente, pero no solamente por lo educativo, sino también por lo evolutivo, por la transición de la etapa preescolar a la etapa infantil y luego lo que es la transición a la adolescencia. Pero a lo que yo me refería es que el TDAH lo tenemos que entender como algo evolutivo. Sí. Es decir, que está presente en lo preescolar. ¿Quiere decir esto que en lo preescolar debemos hacer algo? Prácticamente nunca. Lo único es observar y seguir ese niño en su evolución. Cuando en su evolución, indiscutiblemente, empiezan a aparecer interferencias en la relación con los iguales, con los demás niños de la guardia, en el seguimiento del ritmo, pues entonces sí que generar un poco una duda, ¿no? Hay una manera muy sencilla, ¿no?, de intentar generar esa perspectiva, ¿no? Es decir, la mayoría de hoy por hoy las familias están compuestas por uno, como mucho dos niños, ¿no? Eso hace que sea muy complicado para unos padres primerizos pues entender o saber cuáles son los patrones de alguna manera normales de desarrollo en tanto a la conductual como en cuanto a la atención. Pero no para un docente. Es decir, un profesor en segundo de primaria... ¿Están entrenados nuestros profesores para detectarlo? Como todo, hay gente fantástica que tiene una sensibilidad increíble y otros que a lo mejor adolecen un poco de esa situación. Pero con independencia de eso, tengan en cuenta que cualquier maestro de segundo de primaria lo que tiene delante son 25 niños en el mismo rango de edad. No necesita saber cuál es la edad media la estatura media o el peso medio. Si hay un niño que le ve más gordito que el resto, le ve más alto, más bajo, o le ve más inquieto o le ve más inatento,
no se trata tanto de diagnosticar como de detectar. Y luego ya habrá que poner en conocimiento de los equipos de orientación del cole, del pediatra de la atención primaria y generar de alguna manera esa atención, esa explicación a por qué ese niño es más inquieto o ese niño es más inatento que lo que sería esperable para el resto de los niños de su clase. Pero no todo se queda aquí, ¿verdad? No es solo inquietud. ¿Qué 3 o 4 pautas podemos observar en el niño, si es que existen? Porque quizás sea demasiado banal decir que hay 3 o 4 pautas caseras, ¿no? Del tipo A, pues las que leemos en internet, ¿no? Si se queda quieto en una cola, en una fila cuando está esperando, si es agresivo, si contesta demasiado rápido. Me imagino que ustedes sí que las tienen pautadas, pero es demasiado fácil hacerlo así, ¿no? Tan rápidamente. Desde luego simplificarlo, y no es sencillo, porque que un niño sea más o menos inatento puede ser normal, que un niño sea más o menos inquieto puede ser rigurosamente normal. Ujú. El problema es cuando eso interfiere en el funcionamiento del niño, es decir, una atención que no le permite al niño seguir el ritmo de la clase o pues, a la hora de llegar a casa hacer los deberes de una manera razonable, o es demasiado inquieto que no le permite estar sentado en una clase durante un tiempo razonable o en una comida familiar o en su casa no es capaz de estarse durante un tiempo razonable haciendo una actividad tranquila, evidentemente son signos llamativos, ¿no? Que habrá que explicarlo. Pero insisto, el TDAH no solamente la presencia de esos síntomas, no solamente es que el niño sea más o menos inquieto, hay que explicarlo, hay que de alguna manera generar una explicación del funcionamiento del niño. Y otra cosa es muy importante, es decir, los síntomas tienen que ser disfuncionales, es decir, tienen que interferir en lo que el niño está haciendo en el momento evolutivo, si está en primaria, si está prácticamente en la ESO, pues evidentemente interfieren y no le permiten hacer un uso adecuado de sus capacidades, ¿no? Es Claro. decir, el típico niño que es inteligente está aprobando, sí, pero bueno, pero probablemente por lo inteligente que es ese niño debería hacer algo más que aprobar, ¿no? Ujú. Y luego vamos pasando los cursos y entonces en la transición que le decía antes de sexto de primaria a primero de la ESO, es decir, que además coincide con la adolescencia, le cambiamos también el modelo de funcionamiento y el niño se desbarata, empieza a tener una cantidad de dificultades tremendas, ¿no? Pero el problema no empezó en primero de la ESO, el problema empezó mucho antes. Lo que Claro. pasa es que se fue Y compensando de una se u va otra manera. acumulando, podemos decir, ¿verdad? El hecho de no haberlo captado en las edades tempranas hace que se vaya agravando, porque estamos hablando en realidad estamos hablando de un problema neuronal, un problema de conexiones, es decir, por eso es algo más serio de lo que llevamos oyendo, ¿no? Eso de lo del niño inquieto, o esa frase que yo he escuchado tanto de, bueno, es que antes eran los moviditos y ahora, sin embargo, se les medica. Yo creo que eso es un tópico o un mito que hay que desterrar, ¿no? Que ustedes tienen que Absolutamente. luchar para acabar con ello, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es un mito que hay que eliminar y además ha hecho muchísimo daño. Sí, Ese y todas las frases, bueno, no importa, ya madurará, ¿no? Es decir, cuando el niño empieza a tener dificultades y dice, no, vamos a esperar, que ya madurará. ¿Esperar a qué, no? Es decir, yo creo que, quiere decir esto que, como decía antes don Fulgencio, el tratamiento multimodal que debe partir de un abordaje psicoterapéutico, de un trabajo con los padres, de un ajuste en el aula, y a veces de un tratamiento farmacológico, siempre hay que ponerlo en marcha y de manera sistemática esas 4 patas del tratamiento, pues no siempre hace falta las 4 patas del tratamiento. Pero cuanto más pronto empecemos a manejarlo, más sencillo va a ser la claro. interferencia. Porque probablemente una de las ideas que a mí me gusta más transmitir cuando hablamos del TDAH es entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como un factor de riesgo evolutivo. En sí mismo tener un TDAH no sería incómodo, o sea, no sería más que incómodo, perdón, si solamente interfiriera en el funcionamiento puntual del niño, porque es más inquieto, es más inatento. Pero el problema es que eso multiplica por casi 4 veces el riesgo de tener un fracaso escolar, Claro. Ujú. multiplica por 5 veces el tener un trastorno de conducta. Es decir, que vamos acumulando el riesgo para tener otros problemas que desde luego van a hacer mucho más sombrío el pronóstico de ese niño. Ujú. Porque un niño que no ha sido diagnosticado, y ahora mismo me imagino que hay miles, ¿no? Hay muchísimas personas que no lo fueron en el pasado porque hace 20 años esta enfermedad no se conocía de la forma que se conoce ahora. ¿Qué podemos esperar de ese adulto en la actualidad? Y a grandes rasgos hay 4 escenarios posibles. Hay uno primero, que es cierto que hay un porcentaje de pacientes, en torno a un 20 o un 25% de ellos, que el trastorno se va mitigando, se va resolviendo. Mm, Suelen dejar de una manera quejas históricas de una infancia no del todo feliz, pero bueno, dentro de lo que cabe el ajuste del adulto es adecuado. Un segundo escenario donde aparecen síntomas del TDAH mantenidos.
No aparecen grandes problemas, no aparece otra comorbilidad asociada, pero de alguna manera sí que el paciente sigue contándonos que le cuesta concentrarse, que es muy inquieto. Ya no esperamos que vaya al supermercado y se suba por el carro y corretee por los pasillos. Lo que nos cuentan es una sensación de inquietud interna, una sensación de no poder estar en ningún momento quieto y tranquilo, ¿no? Y Sí. cuando tiene que estar 1 hora o 2 horas escuchando una conferencia y esa conferencia no le capta la atención, no le es atractiva, pues no sabe ya cómo ajustar la postura para estarse quieto. Ujú. Un tercer escenario donde lo que aparecen son síntomas, es decir, aparece toda una dificultad adicional, además de los síntomas de TDAH, y es una persona pues que no pudo terminar sus estudios y entonces, bueno, pues tiene una sensación de no haber logrado las cosas que él pensaba, cuadros ansioso-depresivos, de alguna manera. Y luego un cuarto escenario, que es el peor de todos, el más sombrío, donde lo que aparece es un trastorno de personalidad o aparece un trastorno por uso, abuso y dependencia de diferentes sustancias y drogas, donde el TDAH sigue estando de base, pero claro, todo lo que esté generado alrededor hace que el TDAH sea un problema absolutamente menor, Ujú. absolutamente menor. Entonces, nos encontramos en esos 4 escenarios. 1, que el trastorno se resuelva. 2, que el trastorno persista, pero con una intensidad leve. Ujú. 3, un trastorno donde persisten los síntomas, pero el paciente acaba consultando por cuadros ansioso-depresivos en su mayoría de las veces. Y un cuarto escenario donde la psicopatología asociada es mucho más importante que el TDAH y devasta de alguna manera la vida del paciente. Sí, han explicado que la terapia es combinada, en ella tienen que participar padres, educadores, expertos, psicopedagogos, psiquiatras, e incluye la medicación. ¿Por qué tenemos tantísimo miedo los padres a que medican a nuestros hijos? Porque otro de los mitos que se escuchan es que las medicinas que se les da a los pacientes con TDAH son medicinas que adormecen a estos chicos para que estén tranquilos. Pues no es, vamos a ver, es cierto que sobre la medicación existen un sinfín de mitos, ¿no? Pues yo creo que en realidad yo cuando le explico el tratamiento a mis pacientes, y pues, a los padres de mis pacientes, y me pone encima de la mesa sus prejuicios, pues realmente no es fácil, no es Ujú. fácil plantear sobre Sí, porque además mitos, son niños pequeños, ¿verdad? En muchos casos estamos hablando de niños desde los 7 años. efectivamente, 7, 8 en adelante. Pero la clave es entender que estamos hablando de fármacos seguros, fármacos bien tolerados, y lo que es clave es que el efecto del tratamiento beneficia al niño. Ujú. En ocasiones puede ser un fármaco pues que o bien por el tipo de medicación que se ha utilizado o a veces por la dosificación, que no es la que ese niño exactamente necesita, aparezca algún efecto secundario, ¿no? Entonces lo que tenemos es que replantear esa tolerabilidad del Ujú. tratamiento, ¿no? El tratamiento. Pero en sí mismo estamos hablando de fármacos archiconocidos con millones de pacientes tratados tanto en España como por supuesto fuera de España, y que hace que para los médicos en general no sean fármacos complejos en absoluto, sino Ujú. todo lo contrario, ¿no? Lo Eh, único es que yo siempre planteo lo mismo, es decir, ¿cuáles son los miedos? O sea, vamos a los miedos concretos, vamos a los mitos, vamos a los rumores o de alguna manera eso que leyó determinado padre o madre en Internet, y sí. vamos a ver cuánto de eso es cierto y cuánto de eso afecta o puede aplicar Claro, a su lo hijo. que comentaba don Fulgencio, el estigma de la enfermedad mental que sigue existiendo en el siglo XXI y que resulta prácticamente incomprensible, porque básicamente cada problema suele tener una solución, y más en el campo de la medicina. Don Fulgencio, le hago una última pregunta. ¿Están ustedes colaborando entonces con el Ministerio de Sanidad, que creo que se está tomando muy en serio el TDAH y que está empezando incluso a entablar conversaciones con ustedes, me imagino que para de alguna manera ayudarles? Bueno, ciertamente el TDAH es una patología que preocupa y ocupa al Ministerio. Ya en el año 2010, en el marco de la Estrategia de Salud Mental, se elaboró y se aprobó y se publicó la Guía de Práctica Clínica sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes. Y ahora mismo lo que se está haciendo es una revisión de parte de la estrategia de salud mental, entre otras cuestiones, para poner en marcha un nuevo objetivo, que es la optimización de la mejora de la optimización del abordaje del Ujú. TDAH en el Sistema Nacional
de salud. Es una línea de trabajo que es muy importante porque va a tener repercusiones en los diferentes planes de salud de las comunidades autónomas, que son quienes realmente tienen las competencias en este tema. Sí puedo decir que realmente el Ministerio de Sanidad está implicado en el tema. El doctor Quintero nos puede hablar porque él es precisamente el presidente de la Comisión de Trabajo que está abordando la elaboración del documento base para el desarrollo de este objetivo, pero también en el Ministerio de Educación también se están iniciando acciones en las que la Federación Española está colaborando precisamente por la necesidad de este abordaje multidisciplinar y la de formar a los profesores, ¿verdad? De darles unas pautas para que puedan determinar qué niño puede sufrirlo, qué niño no puede sufrirlo, tanto me imagino TDAH como otro tipo de problemas de los niños, como pueden ser las altas capacidades, que en muchas ocasiones, eso yo creo que es Javier Quintero, el experto, hay una delgadísima línea, ¿no?, que separa las altas capacidades del TDAH, porque a lo mejor también son niños despistados, son niños un poquito más inquietos, y sin embargo el diagnóstico y el tratamiento es opuesto, ¿no? Bueno, no, opuesto no, realmente son manejos muy diferentes, ¿no? Es cierto que podemos tener, o sea, el trastorno por déficit de atención no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad intelectual, con lo cual con los niños con TDAH podemos tenerlos con altas capacidades y con inteligencia normal y con inteligencia por debajo de la media. Es decir, que en ese sentido no hay evidentemente ningún tipo de exclusión en el diagnóstico. Lo que sí tenemos que entender es que efectivamente hay muchos niños que lo que muestran es una inatención, pero efectivamente es porque en ese diagnóstico diferencial, que yo creo que es muy importante ahora hacerlo. Es decir, mencionaba antes que no todo niño inatento es un TDAH, pero todo niño que presenta una atención, yo creo que merece la pena que alguien explique por qué ese niño no tiene no es capaz de prestar atención adecuadamente en el aula. Y una de las del diagnóstico diferencial, una de las posibles causas, efectivamente, es una alta capacidad, donde el niño va a necesitar otro enfoque diferente, indiscutiblemente. Sobre todo yo creo no dejarlo estar, ¿verdad? Estar pendiente de nuestros hijos, que por suerte creo que ahora mismo somos una generación que estamos obsesionados con ellos, y en ese sentido yo creo que esto también ayuda a los expertos, ¿verdad? A los profesionales, que estemos muy pendientes. Sin duda. Bueno, pues quería darles las gracias a los dos, a don Fulgencio Madrid, expresidente de la Federación Española de Asociaciones de TDAH, por el trabajo que están haciendo, por aunar a todas esas asociaciones y hacer un proyecto común y que les escuchen en el Ministerio, y a Javier Quintero por habernos explicado en qué consiste esta dolencia. Les recuerdo además que es director de Psiquis. Ustedes allí me imagino que tratan a niños y adultos que tienen TDAH y que además lo diagnostican, ¿verdad? Sí, tenemos una unidad multidisciplinar donde intentamos abordar el TDAH a lo largo de la vida e intentar pues dar una explicación y una solución a tanto los niños, adolescentes como por supuesto adultos. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Isla Mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Buen día. Hacemos una pausa, nos vamos a ir con Viajes El Corte Inglés, porque no sé qué están ustedes haciendo, que no tienen todavía reservadas las vacaciones, pero si tienen el verano fantástico por delante, todo ese mes de agosto, para ir a los mejores destinos. Pueden ustedes elegir desde las Islas Canarias, Baleares, las costas españolas, pueden hacer turismo rural, turismo de montaña, pueden ustedes incluso hacer una gran escapadita, ¿por qué no visitar Jordania, la India? Pues todos esos países que siempre están en su mente. Ya saben que con Viajes El Corte Inglés todos son facilidades, todos son ventajas, y que tienen un número de información que es el 902-400-454, repito, 902-400-454. Que tienen un minuto, buceen ustedes en la página web www.viajeselcorteingles.es, porque de verdad que no van a perder el tiempo. Hacemos una parada y veo allí a Clara Villalón, que hoy trae una sorpresa. Es la de uno de estos chefs que están no empezando, pero sí empezando a sonar, y que me da la sensación de que van a tocar campanas directamente, porque estamos hablando de 2 estrellas Michelin y la que vendrá.